Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con Jazmín Gulí, licenciada en psicología, y vamos a tratar de acercarnos al mundo de las constelaciones familiares, que es un mundo difícil para avanzar con las palabras sobre él, ¿no? Especialmente para avanzar con las palabras, porque todos tratamos de entender. Bueno, ahí va, ¿no? La cuestión de la aproximación racional Sí. choca un poco con otra realidad. Y además eso es lo que hizo difícil la transmisión en un libro, ¿no? Porque sabiendo Me algo, imagino, me imagino porque es un tema donde las palabras siempre se quedan cortas. siempre. Habrá que crear un nuevo vocabulario holístico para acercarnos un poco más a todo lo que propone. Siento el tema como una especie de punta de iceberg, ¿no? Sí. Como que detrás hay un mundo nuevo. Vamos a tratar de explicar a la gente qué son las constelaciones familiares. Bueno, las constelaciones familiares en realidad son un método que el creador está vivo, se llama Bert Hellinger y fue un genio. Digo fue, pero fue porque creó este método de una manera genial, creativa, y dio un vuelco en la psicología. A él no le gusta que digamos que es terapéutico, probablemente también por algún tema legal, pero yo soy psicóloga hace 37 años y doy fe que es terapéutico. Además, El, no es casual que sea un teólogo, pensaba yo, mm, trabajando sobre el alma de la familia, más allá del alma individual, ¿no? claro, Y claro. crear este tipo de abordaje para la sanación. Vos hacías psicoanálisis tradicional, freudiano, Ujú, lacaniano, ujú. y acá encontraste un camino de sanación distinto y muy potente, muy profundo, Y completo, completo. completo, porque reúne, primero que se recupera la noción de alma, que cuando estudias Tal cual. psicología te dicen que esa fue la primera acepción de psique, pero que ya está, no se usa más. Tal cual. Y en realidad el alma sigue existiendo, pero quedó más dentro de un orden espiritual. Entonces los científicos o las personas serias que estudian psicología no la quieren nombrar. Ujú. Después la otra gran innovación que hizo es la tridimensionalidad. Es decir, pasamos del habla, Sí. de hablar, 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 y cada tanto surge una interpretación que, por favor, es excelente el psicoanálisis, no es que no, pero el hecho de ver en imágenes, ¿no? Porque el método hace que el que consulta queda como espectador de una escena que van a representar otras personas. Vamos a contar a la gente un poco qué pasa, porque la verdad es que el nudo, el núcleo de lo que ocurre es algo que realmente es muy asombroso. Uno no termina de interpretar qué es lo que está pasando. Yo voy a atenderme a una constelación, hay 7, 8 personas más, 10 personas más, Exacto, vos sos la consteladora, yo te cuento mi problemática, brevemente, lo más breve brevemente, sí, posible. muy sintéticamente. Vos corregime, ¿eh? Me haces elegir a una persona del público, sea hombre o mujer, para que haga de mí, Ajá, eh, a otra persona del público para que haga de mi padre o de mi madre, si tengo un conflicto con ellos, por ejemplo. exacto. Se paran uno enfrente del otro, todo lo demás simplemente miramos, ellos no me conocen, no conocen absolutamente nada de mi historia, Ujú. pero cada uno, cada representante mío o el de mi padre, empieza a sentir las cosas que yo siento en mi vida. Eh, o sea, apaguemos todo y listo. Ajá, ¿Cómo es posible esto? Empezamos ahí, si querés, metemos el tema de la ciencia, Rupert Sheldrake, campos exacto, morfogenéticos y todo ese tipo de exacto. cosas que quizás la gente no conozca, pero son teorías, digamos, científicas que ya tienen sus años, Totalmente. donde los integrantes de una especie pueden comunicarse por vía invisible, información, y que no sabemos bien cómo se da. Claro, partamos de la base, forma parte de la vanguardia científica, como nombro en el libro, Total. en el que está incluido el tema de los campos mórficos, que es esto que vos comentás de la transmisión de información en simultáneo a miembros de la misma especie, pero extendiéndose en círculos cada vez más amplios,
es la información de los seres vivos. Y esto es lo revolucionario, ¿no? Y es que todos estamos interconectados. Después hay una teoría de la física que habla de la no locación cuántica, que dice que cualquier cuerpo que está en el universo, que se rompe por algún motivo y sus partículas se vuelan por el universo, por el resto del universo, pueden ir miles y cientos de miles de kilómetros. Cuando vos tomás una partícula, podés saber exactamente dónde está el primer cuerpo. Es decir, que la conexión continúa. Y todo esto es lo que toma Hellinger para decir, la familia, ¿cómo no va a estar conectada? Claro. El lazo de sangre, ¿cómo no va a estar conectado? Siguiendo con el ejemplo, esas personas van a sentir lo que siento yo, lo que siente mi padre. Y pueden tener síntomas también. Síntomas. Y vos podés convocar a que yo elija a otros para que sean representantes de otros familiares, de abuelos, bisabuelos. Sí. Y empiezan a pasar cosas que los representantes simplemente están siendo utilizados, nada más, se dedican a sentir lo que les pasa y nada más, y a transmitirlo. Y se pueden encontrar soluciones a problemas que tengo hoy yo de salud, emocionales, relacionales, a partir de cierta información que uno descubre ahí. Exacto. Y vos decís muy bien, información que uno descubre ahí. Porque muchas veces emerge información que el que consultó no conocía. Claro, e incluso ahí te abro un paréntesis, ¿no? Me da la sensación, tuve la oportunidad de hacer constelaciones, de que muchas veces, y esto lo sabrás mejor vos que yo, uno es posible que tome información que sea muy fuerte, muy novedosa, y que después necesite realmente tener un acompañamiento terapéutico para poder trabajar esa información. Porque a veces uno se queda con eso y quizás no puede encontrarle, bueno, ¿para qué? O un sentido, bueno, ¿no? Depende si, digamos, desde la ortodoxia hellingeriana, no. Me voy con lo que tengo. Exacto. Me va a llegar lo que me tiene que llegar. Te va a llegar y además se confía en un proceso que comenzó ese día y que esa información nueva, de esa nueva imagen de solución, al penetrar en tu inconsciente, acordate que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces vos te vas con ese bagaje, de esa imagen que se inscribe en tu inconsciente y empieza a funcionar en tu ADN desde el mismo momento. De hecho, hay pruebas, hay evidencias de personas que en el mismo momento un familiar está recibiendo un movimiento interno también, un cambio. Y eso dentro de tu corazón y de tu alma va a seguir trabajando alrededor de 2 años. Ahora, también yo soy psicóloga y ya hace 17 años que soy consteladora. Soy de las primeras consteladoras de Argentina. Entonces también tengo para decir que muchas veces lo que se desencadena viene bien que tenga un acompañamiento, pero no considerando que el paciente o el consultante está sin fuerzas. Esto es algo fundamental que todavía la mayoría de los terapeutas no asumen como un cambio. Muchos terapeutas se erigen como papás, como madres, y creen que el paciente necesita contención. Nadie necesita contención porque todos tuvimos una mamá. No hay que contener a nadie. En todo caso, uno acompaña un proceso, pero le reconoce la máxima fuerza al consultante. Ahora, estudiando la espiritualidad andina, ellos consideran a los ancestros padres ahí que están al lado de ellos y siempre los consultan. Y cómo esto de alguna manera vincula a mí hoy, a mi actualidad, con sucesos que le ocurrieron quizás a un abuelo o un bisabuelo. O sea, parecería ser que la familia es como una especie de gran órgano vivo que busca su equilibrio
esto de las órdenes del amor, busca equilibrarse a partir de determinado Es totalmente descendiente. así. Es totalmente así. Es un órgano vivo, Es un como vos órgano, lo es decís. un órgano. Y Sí. que a mí me tocó la que me tocó, Ujú. y a otro no. O sea, es decir, como que se va balanceando, va buscando su equilibrio a partir de tal o cual descendiente, por tal o cual cosa no resuelta en Y algún va momento. saltando generación en generación. Lo que pasa es que a veces la persona, digamos, como hay familias que tienen casos de esquizofrenias o de bipolaridades repetidas a lo largo de las generaciones y no habían accedido a un tipo de terapia así. No, indudablemente esto Entonces, es absolutamente nuevo. Esto nos totalmente pertenece a nuevo. nosotros y nos aumenta la responsabilidad de cura a nosotros. Totalmente. Pero pobres padres y abuelos, ¿qué sabían de todo esto? Claro, que sabían, pero sin embargo, viste, antiguamente las familias tenían muchos hijos. A veces 14, 15, hasta 20. Hubo familias que cuando morían los hijitos, que era muy común que murieran, siempre los contabilizaban, los tenían la ley de Presentes. número completo, ¿no? Presentes, con nombre, no repetían el nombre del fallecido. En la misma época había familias que consideraban a esos niñitos de otra manera. Ujú. Los Entonces, excluían. los excluían sin querer, Sí, sí, porque no sí. querían excluirlos, pero decían, bueno, falleció, es normal que fallezca, y seguían usando el nombre. Ahí lo están excluyendo. Claro, porque ya pasan a Y ser ahí un NN generan, anterior. claro, Vos decís en el libro, no todo lo que se excluye vuelve. todo. Y uno dice, ¿por qué a mí? Y claro, empezamos como a encontrar razones que justifican ciertas cosas que nos pasan, ¿no? Vos en el libro enumerás determinados casos. Ujú. Me quedó muy grabado uno de una persona que tenía tendencias suicidas y que a fin de año había tenido familiares que hacia Año Nuevo se suicidaron. Ese es un caso de Hellinger, sí. Sí. Y que resulta que una bisabuela había asesinado a su marido Con el amante. en confabulación con su amante, Sí. y todos esos hijos eran hijos de ella con el amante. Exacto. Y es como esos suicidios o intentos de suicidio vienen como a querer mostrar de alguna manera aquello, a evidenciarlo, sacarlo a la luz. Ese tipo no sabe por qué se está suicidando, pero Totalmente. es impresionante. Esta familia le debe algo a él y él no es nombrado, ¿no? Y bueno, tenemos a lo largo en todo el mundo extendido cómo se fueron distribuyendo las tierras, cómo se accede a los bienes, digamos. Nadie tiene una familia impecable. No, Nadie. es parte de la evolución, digamos. Exacto. Es más, tampoco nadie exacto. sabe qué familia tiene, porque Nadie sabe. Por eso hay otro lema que es: yo no soy mejor que vos. Pues yo puedo creer, básicamente porque no lo sé. básicamente porque no lo sé. O sea, Y se trata del orden, ¿no? Todo esto que estamos hablando tiene que ver con una falta de respeto a un orden. Y lo que Hellinger pone a la luz, porque en realidad el orden siempre existió, es que existe un orden. Y ese orden no es ajeno a lo natural. Es prácticamente un ecosistema. Por eso la vanguardia científica también se orienta a considerar el pensamiento en ecológico, claro. ¿no? La ecología. No puede haber un bien que sea a costa del mal de otro. Claro, lo que pasa es que acá lo que estamos es atravesando el tiempo y el espacio de una Sí. manera que no estamos acostumbrados. A lo sumo Eso- llegamos a que mi mamá, mi papá me dijo, me hizo, qué sé yo. Fundamental. Pero acá estamos hablando como si estuviera acá mismo un bisabuelo que pasó por determinada situación y yo estoy pagando por eso. Cualquiera puede decir, no me interesa esta terapia porque es injusta. Pero lo que está haciendo es mostrarme algo que está pasando. No, Digamos. pero además esto que vos observás es uno de los puntos esenciales, cómo se presentifica, ¿no? Cómo atravesamos el tiempo. Ujú. Es decir,
Pareciera que se abre el cielo y se hace presente el pasado y todo tiene un realismo, digamos, porque es Absoluto. un acto. Absoluto. En esto se diferencia del psicodrama, por ejemplo. Es un acto. Esto sucede y quizás se vincula con lo andino. Hay muchas culturas antiguas, originarias alrededor del mundo, que hacen constelaciones. Trabajan en los Andes, se trabaja con piedras. Y no me acuerdo si entre los zulúes se trabaja con huesitos. Pero básicamente es lo mismo, Sí, es decir, hay mismo. una cuestión de memoria, y esto también va en consonancia con nuevas disciplinas y libros que estamos viendo, la memoria en las células, esta cuestión también de que el ADN para algunos es un 90% vacío, pero para otros es una luz, es luz que tiene algún tipo de información. Y la de toda la vida tiene. De la claro, vida. porque es lo concentrado de todos esos ancestros de alguna manera, ¿no? Y de desde el unicelular. Totalmente. Vos sos italiana. Soy ítalo-argentina. Bueno, yo también soy hijo de madre italiana. Y nadie mejor que nosotros vio en carne propia todo lo que significó salir de la guerra y cruzar un océano, ir a otro país, una tierra, otro idioma, otro mundo. Y ese miedo y esa angustia sobre todo, ¿no? Y me explicaban que eso también puede ir pasando de generación en generación, más allá del relato que escuchamos de la abuela. Es decir, hay algo que trasciende y que puede permanecer y ir más allá en la descendencia, porque es algo fuerte, es como un pequeño holocausto para una familia, para tantos miles de personas, ¿no? Mira, la primera vez que fui a Sicilia de adulta, con mis padres ya fallecidos, cuando despegó el avión que yo volvía para acá, sentí lo que seguramente sentían mis padres. Sentí que el cuerpo se me partía en dos y el alma todo. Me sentí partida en dos, porque además yo también soy de acá, es decir, partida en dos. Claro. Porque yo ya tengo un problema mayor que ellos. Claro, yo pertenezco a lo... Claro. Pero ¿qué pasa? También tenemos lealtades a campos, ¿no? No es que solamente la familia es un campo de información, un campo de energía, y los países, los idiomas, el planeta son campos. Y también los partidos políticos, las experiencias. Claro. Entonces también hay que superar eso, ¿no? De hecho, yo una vez consulté a Bert y le dije, yo no sé si soy italiana, soy argentina, ¿a quién le debo mi lealtad? Porque yo me siento de los dos lugares. Y él me contestó que yo soy de los dos lugares y que pertenezco. Mi primer idioma es el italiano. Entonces, yo cuando escribo tengo que siempre revisar mucho porque construyo las oraciones con el formato italiano. Y entonces, enriquecerte con esa pertenencia doble. Tal cual. Y hay que saber leerlo desde otro lugar. Y No, es que uno tiene que también procesar y honrar todos los acontecimientos que dieron lugar a tu existencia, aunque hayan sido tristes y dolorosos. Y como vos pones en el libro, también honrar a los padres, más allá de que es una frase hecha, porque somos el resultado final de una serie de vidas. Somos como una especie de resumen, ¿no? Genético y vivencial de todo lo que pasaron y no pasaron, sufrieron o disfrutaron todos nuestros ancestros. Totalmente. No es una cuestión menor, digamos. No, y además, Darío, dentro de las personas que viven una espiritualidad, son devotos, digamos, hay una gran variedad, gracias a Dios. Pero se da mucho que muchas de estas personas prefieren tener contacto con Dios, salteando a sus papás, ¿no? Y inclusive, bueno, yo no estoy de acuerdo con el perdón,
y con toda la frecuencia que dice perdoné a mis padres. Porque si vos perdonás quiere decir que estás juzgando. ¿Qué tenés que perdonar? Estás medio un escalón más arriba. Exacto, quedás arriba. Entonces ahí, por eso te decía que es completo el método, porque vos lográs las grandes verdades espirituales que siempre escuchaste, se te hacen realidad. Vos empezás a sentirlas como algo natural. No tenés que decir, no, yo tengo que honrar a mis padres. Porque la vida, si vos crees en Dios, si es que sos religioso, Dios eligió a esos padres. Dios opinó que esa era tu mejor experiencia. Sí, o la ley, el universo, llamarlo como quieras. El gran orden. Creencia, sí, pero hay, o sea, nada es porque sí, todo tiene una verdadera razón. Claro. Y si tenés que pasar por determinada situación, es por la que hay que pasar, quizá por un bien mayor. Y que vos no comprendés, porque acá viene el otro tema de la actualidad, que todo hay que entenderlo. Y no es así. Porque justamente el respeto de lo misterioso, o sea, por eso también todo lo que pasa con lo femenino, porque estamos en el polo opuesto de aceptar el misterio. Estamos en una era donde todo tiene que ser entendido, todo tiene que estar bajo control, todo tiene que estar ordenadito bajo una secuencia que el humano decidió. Sí, lo que pasa es que, bueno, otra vez volvemos a lo mismo, no tenemos una mínima escuela al respecto, es decir, mirá las cosas que estamos hablando, o sea, hay gente que recién se está aproximando al psicoanálisis o a ir a un psicólogo porque supuestamente estaban locos los que iban a un psicólogo, y recién ahora alguno se anima y ya le estamos diciendo, no, mirá, hay una alternativa paralela o alternativa que está tomando en cuenta todo tu linaje. Con luces y sombras, con mayor desarrollo o menor desarrollo, la sensación es que es algo realmente como copernicano la revolución. Es porque o no nos estamos dando cuenta o nos hacemos los tontos, porque la verdad es que el cambio es sideral de lo que estamos hablando. Quizás es incipiente. Siempre quizás no la humanidad se hizo la tonta. Bueno, sí, siempre. Con la teoría cuando geocéntrica, fue Galileo, exactamente. Cuando Freud decía que el descubrimiento del inconsciente era una herida narcisista para la humanidad, porque asumir que tenés 3/4 de inconsciente, claro. Y esto también, porque decir, bueno, acá hay un gran orden al que adherir, y cuando existe un desorden va a haber síntomas en la descendencia, muchas personas lo ven como una condena, le hacen decir, bueno, entonces yo quién soy, no tengo autonomía, yo no decido. Claro, y ahí quizás es donde yo te digo que me parece que es delicado también, porque la gente puede como quedarse girando en falso en cuanto a su propia identidad. Claro. ¿No? En ese sentido me parece que quizás esto como que con el correr del tiempo los mismos profesionales vayan sistematizando formatos que puedan ser comprendidos más noblemente por la gente, que tiene que dar un salto cuántico para entender esto. O sea, realmente tiene una profundidad que es difícil que uno no se haga cargo de cosas que no debe y que eluda responsabilidades que sí debe. Ahora, si vos estás atravesando un gran dolor o un gran problema, esa es tu clave para dar el salto cuántico. Yo me acuerdo una vez, hace muchísimos años, cuando recién había SIDA, vi unos padres hiperracionales ir a México a buscar un agua bendita por un chamán para su hijo. Ahí vos estás dando un salto cuántico. Vos, bueno, la clave... La crisis como oportunidad, o sea, no le quedaba otra a esa persona. Para su intelecto, decir, acá lo único que me queda es... Claro, quebrar con mis principios. Exacto. Porque como se le atribuye a Einstein, yo nunca lo verifiqué, que no podés arreglar los problemas con la misma mente, o sea, con las mismas ideas. Y Bert Hellinger dijo, y yo adhiero 100%, porque lo veo en la práctica, qué difícil que es para las personas dejar sus ideas. Burdamente, muchas personas, un alto porcentaje, vienen a terapia y te dicen, sacame el mal, pero déjame como soy.
extirpame este dolor o ayúdame a salir de acá, pero yo quiero seguir pensando lo que pienso. Claro, no quieren abandonar las creencias que lo han formado. Nos aferramos a las Hay creencias. como quizás un miedo a la desintegración, ¿no? Es decir, yo Seguro. me construí a partir Seguro. de, no sé, de las cuestiones que escuché en casa, más las que yo alimenté, y para mí la vida es A, B y C. Y ahora, para solucionarlo, tiene que ser D, E y F, y yo no sé si... Es un camino duro también. Y a todos nos pasa, porque también en mi camino de terapeuta yo me desintegré varias veces, porque se me desintegraban las ideas, los principios que me regían. Claro, las creencias también fueron cambiando. Claro, y sentir, yo me acuerdo, la primera crisis que tuve fue de Freud a Lacan, ¿no? Y pasé 3 días mirando el techo sintiendo que no sabía nada, que me había equivocado en todo. Cuando cambié de idea, cuando encontré las constelaciones y revertí ciertos principios como terapeuta de pareja, me sentí con una culpa enorme frente a mis pacientes anteriores, que yo había insistido en hacer ciertas cosas que estaban mal para la nueva forma. Claro. ¿No? Sí. Bueno, ahora que nombré la culpa, digo, ese es otro tema polémico, ¿no? Con las constelaciones, el valor que se le da a la culpa. La culpa es una aliada, y en cambio en las otras psicoterapias la culpa es una enemiga. Tiene algo que hay que extirpar, ¿no? Exacto, y que está generando una sociedad sin valores. Esta charla podría durar horas porque tiene muchas aristas el tema de las constelaciones. Ahora, lo que es interesante es entender que esto es como una punta de un iceberg, y quizás no haya que quedarse nada más que con esto en el estado en que está, sino ir viendo cómo va evolucionando en cuanto a la comprensión de la gente común de esta terapia, de este abordaje. Creo que bastante se resuelve cuando uno está presente en una sesión, porque ya no hay explicaciones, ya no hay entendido. Hay una persona que no te conoce que está sintiendo lo que vos sentís, entonces... Y que camina igual, y que hace piensa, gestos igual, exactamente. Y hay algunos representantes de algún bisabuelo que ya está muerto. Acá el concepto de morir o estar vivo no corre. Es decir, es una entidad energética igual que actuó y actúa. Hay como un presente continuo, ¿no? Total. Ahora, esto demora también porque es el timing del ser humano, ¿no? Porque Freud ya habló de esto. Freud habló de esto. No sabía. Lo que pasa es que no lo puso en práctica, ni tampoco... Lo más revolucionario de Hellinger para mí es el método, no lo que dice. Claro. El método, porque Freud en Tótem y Tabú habla sobre la herencia familiar, cómo el inconsciente se hereda también. En el inconsciente tenemos herencia de nuestros antepasados, y tanto los tótems como los tabúes residen en nuestro inconsciente desde nuestros ancestros. Claro, bueno, ella está plantando... Pero él ya estaba terminando su vida y ya estaba en otra, ¿no? Claro. Bueno, en el libro vos explicás muy bien todo esto, y realmente vos decís del italiano, está muy bien escrito y muy bien explicado, cosas que son bastante difíciles. A mí me gusta escribir y realmente veo que hay como una búsqueda de poder explicarlo de manera comprensible, masiva y a la vez profunda, de todas estas cuestiones y estas miradas que se cruzan. Creo que es muy interesante leer e informarse acerca de lo que significa hacer constelaciones familiares, más allá de que uno haga o no, porque te amplifica la visión de lo que es un ser humano y de la irrelevancia del juicio personal de uno frente a otro, porque no sabe nada acerca del otro, porque no sabe nada acerca de uno, de cómo está constituido, de dónde viene y por qué tiene las carencias que tiene y las virtudes que tiene y los talentos que tiene y lo que tiene para resolver. O sea, hay una ceguera existencial mayor que la que ya pensábamos que teníamos. Totalmente. Sí, yo intento estimular, ¿no? El libro no, es que a partir de eso, bueno, ahora vamos. Vamos, solucionemos, veamos, encontremos, y ahí donde ese grupo que se da en una sesión con gente que no conoces,
en un punto es como que te hermana también, ¿no? Y tengo entendido que quienes no participan de la constelación también salen de alguna manera favorecidos por la experiencia común. Y bueno, hay una frase, perdón que me ahogué, una frase que repetimos siempre, que nada de lo humano es ajeno. Claro, entonces todo forma parte de todo, ¿no? Y esto lo está diciendo la ciencia en términos cuánticos, de que todo está unido, cosa que, bueno, Oriente hace tiempo que ya lo viene diciendo, pero simplemente una frase que no encontraba un sustento racional explicativo. Totalmente. Y ahora sí, lo cuántico viene a explicarlo. Entonces es como una fusión de mundos, y esta época es interesantísima en ese sentido, porque empiezan como a encontrarse los Además puntos en está común. la interconexión mediática, digamos, y las redes, digamos, tenemos Totalmente. un montón de ayuda. Totalmente. Que Bueno, nos esto puede... lo es de alguna manera, ¿no? Claro. Estamos llegando a gente que en pocos minutos puede tener idea de lo que vos hacés desde hace ya 17 años, me decís. Ujú. Y que cada vez veo más terapeutas que están prestando la atención, por lo menos, a esto, ¿no? Ujú. A las constelaciones. Bueno, te quiero agradecer tu tiempo, me quedaría hablando miles de horas al respecto, quizás amerite que nos volvamos a encontrar, pero sí decirle a la gente que acá pudiste bajar al libro toda la experiencia tuya de todos los años, con casos, con explicaciones, cómo la ciencia está sustentando esta mirada, que aún la ciencia esto no lo avala en términos concretos, digamos. No. Pero bueno, ya el método irá buscando los formatos y la ciencia finalmente terminará Cae por sí aceptándolo. mismo. Totalmente, Claro, totalmente. A quienes no han tenido la experiencia de constelaciones familiares, la verdad es que es en sí, más allá de ser algo sistémico, transgeneracional, obviamente, es un ejercicio existencial impresionante. Eso es clave. O Es sea, un ejercicio y existencial. si no te interesa curar nada, sanar nada, no querés ver nada, está bien, pero si estás presente en una constelación, indudablemente no sos el mismo cuando salís que No. cuando entraste. De hecho, yo suelo ir a talleres de colegas porque realmente me gusta estar, y en los grupos también lo propongo no solo como un grupo terapéutico, sino también como un grupo de entrenamiento. Ujú. Y De esto total. de entrenamiento, vos le pusiste este nombre, me encantó, existencial. Es que Ajá. es algo que conduce a lo esencial también de la mirada de uno frente a la realidad, ¿no? O sea, más allá de las Totalmente. etiquetas, las corrientes, porque nos quedamos que Freud, que Lacan, que Jung, que mismo Hellinger, no importa, el tema es indagar esa cuestión existencial que está de fondo, que no sabemos bien qué es, pero que navega en el fondo de nuestra alma. Y bueno, que podamos volver a ser, o quizás por primera vez, ser más humanos, ¿no? Porque estamos en un momento peligroso, uh-huh. en donde es totalmente necesario tomar lo esencial de lo humano y que no se nos pierda como el agua entre las manos. Y quizás no estemos tan adheridos a estas etiquetas para estar más libres, justamente, más abiertos y a lo que Totalmente. sirve. Y a lo que sirve. No importa si no es de mi escuela o si... No, más bien. Porque van a pasar 50 años, 100 años, esto va a estar súper convalidado, supongamos, y se va a hablar de esto con muchísima naturalidad, como en algún momento pasó con Freud, pasó con tanta gente que quedó en el camino y que en aquel momento fue resistido, digamos. Imagínate. Lo que sí sabemos hoy, y sin irnos al otro polo, es que mucha gente encuentra información que de otra manera parece no encontrar y que le permite, en muchísimos casos, encontrar soluciones a sus problemas. Totalmente. Sí, con eso ya tenemos Totalmente. bastante. Tenemos un montón. Jamí, muchas gracias por tu tiempo. Gracias.